En las últimas horas, dos países rivales en Oriente Próximo se han enfrentado directamente. Irán ha lanzado cientos de drones y misiles contra Israel. Era su venganza por el ataque contra la residencia de su embajador en Damasco el 1 de abril, del que culpa a Israel. La tensión entre estas dos potencias viene de lejos y no se limita a sus fronteras, sino que puede tener un impacto mundial. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Irán e Israel, las claves de una tensión histórica. Trinidad Deiros es mi compañera de Internacional del País. Ahora mismo está en Jerusalén como enviada especial y está siguiendo también todo lo que tiene que ver con Irán. ¿Qué tal, Trinidad? Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Está siguiendo la guerra en Gaza, pero en las últimas horas ha aumentado y se ha extendido la tensión en la región, una región que ya de por sí es muy tensa. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues como sabes, Ana, en la madrugada del domingo, Irán lanzó una andanada de casi 300 drones y misiles contra territorio israelí para vengarse del ataque, del bombardeo contra el complejo de la embajada de Irán en Siria, en el que murieron varios altos cargos del ejército, de la fuerza de élite de Irán, que es la Guardia Revolucionaria. Este ataque, esta represalia, porque ha sido una represalia por ese y otros asesinatos que había cometido Israel contra militares iraníes, ha sido bastante controlado. En realidad solo ha causado daños materiales, no muy graves, y ha herido de gravedad a una única persona que resulta que es una niña palestina, una niña beduina. Algo que llama la atención de ese ataque es que no fue por sorpresa, porque Irán avisó de que iba a atacar. ¿Por qué? Sí, esto es lo más llamativo de este ataque. Es decir, cuando se nos habla de un ataque militar, siempre uno piensa en el factor sorpresa, es decir, en sorprender al enemigo. En este caso no ha habido sorpresa alguna. Ya se podía deducir, porque poco antes de que los medios oficiales iraníes casi retransmitieran el ataque en directo prácticamente, hubo países como Jordania que cerraron el espacio aéreo. Entonces, en un momento dado, estos medios oficiales iraníes empiezan a decir, Irán ha lanzado 80 drones, ahora vamos a lanzar misiles. Es decir, un experto con el que hablamos en El País lo definió como una especie de coreografía. Es decir, primero entraron los drones son lentos, son fáciles de derribar. Después llegaron los misiles, que también prácticamente todos fueron derribados. ¿Por qué Irán lo hizo así? Se cree que Irán lo que trataba de conseguir era pues que este ataque no fuera muy grave, que no provocara una inmediata respuesta militar israelí. Trataba de alguna manera de contener la respuesta israelí, que de todas maneras no sabemos si va a tener lugar. Después incluso se ha sabido que Irán incluso anunció a través de Turquía y de Suiza a Estados Unidos que iba a atacar Israel. La respuesta no solo ha sido medida, sino que también ha sido, de alguna manera, se puede deducir que ha sido acordada. ¿Y por qué Irán le estaba hablando directamente a Estados Unidos? Por lo que decíamos antes, Ana, porque Irán quería darle una lección a Israel por estos asesinatos que hemos mencionado, incluido el de un general de alto rango de la Guardia Revolucionaria iraní en una sede diplomática. Quería darle una lección de cara a su propia población, es decir, un hecho así, los iraníes entendían pues que no podía quedar sin respuesta porque había atravesado una línea roja, pero al mismo tiempo el régimen iraní tampoco está interesado en desencadenar una guerra abierta ni una respuesta de Israel y sobre todo de Estados Unidos, porque no olvidemos que Israel tiene siempre detrás a su valedor, a su principal aliado, que es Estados Unidos. Irán es una potencia armamentística regional, pero no por ello deja de ser inferior en cuanto a capacidad militar, por supuesto con respecto a Israel y mucho más con respecto a Estados Unidos. Es una zona muy compleja, tú la conoces bien, vamos poco a poco apuntando a todas las claves, el músculo que tiene cada actor, los apoyos. Si te parece, empecemos por Irán. ¿Qué armas tiene ahora mismo?
Irán posee uno de los mayores arsenales de misiles de Oriente Próximo, con más de 3.000 misiles balísticos, según un cálculo de Estados Unidos, un cálculo divulgado en 2022 por el Mando Central del Ejército estadounidense. Además, en la última década, Teherán ha mejorado notablemente la precisión de unos misiles que desde hace años son considerados una amenaza por Occidente. Pero este armamento es convencional, hay que tenerlo en cuenta. Teherán también se ha convertido en la última década en un gran productor y exportador de drones, como hemos visto, por ejemplo, en Ucrania, donde se cree, o más que se cree, está demostrado que gran parte de los drones que está utilizando Rusia son de fabricación iraní. Trinidad, ¿tiene armas nucleares Irán también? No, pero parece que está cerca. De ahí también la preocupación por los misiles iraníes, porque algunos modelos de esos misiles que posee Irán podrían transportar cargas atómicas si Irán llegara a desarrollar ese tipo de armamento. De hecho, Irán está desarrollando un programa nuclear que tiene fines civiles, tiene fines estrictamente pues, de producción de energía, pacíficos, pero Occidente no se lo cree. De ahí las sanciones occidentales contra Irán por este programa nuclear. ¿Y quién les apoya? Irán es un país que está bastante aislado con respecto a Occidente y con respecto a la superpotencia Estados Unidos. Luego tiene apoyos regionales en los actores no estatales a los que ha dado su respaldo con armas, entrenamiento y dinero, es decir, el partido milicial chií Hezbollah en Líbano, los hutíes de Yemen, también apoya a Hamás, por supuesto, tiene el apoyo de milicias proiraníes en Irak y en Siria, y luego cuenta con un apoyo muy relativo, con muchos matices y solo en algunas cuestiones, de Rusia y de China. Y en cuanto a Israel, su ejército lleva 6 meses atacando la Franja de Gaza en represalia por los ataques de Hamás del 7 de octubre, en los que, recordamos, murieron 1.200 israelíes. En estos 6 meses palestinos han muerto más de 33.000, muchas mujeres y niños. ¿En qué situación está ahora mismo el gobierno de Netanyahu, el gobierno israelí, como para meterse en otro escenario de guerra? Ana, yo creo que cualquier persona podría pensar que Israel no tiene ahora mismo una buena situación como para meterse en otro escenario de guerra. Tiene esta guerra en Gaza en la que aún no ha conseguido ninguno de los objetivos que se marcó, en concreto, acabar con Hamás y liberar a los rehenes, de los que aproximadamente 133 siguen en Gaza. Además, se cree que muchos de ellos están ya muertos y esa es la lógica. Luego está la realidad también de los intereses del gobierno de Netanyahu y en concreto del propio Netanyahu. Hay algunos expertos que dicen pues, que a Netanyahu, que tiene ante sí una difícil supervivencia política, le interesa de alguna manera prolongar el conflicto para no tener que responder de las cuentas que ya una parte muy importante de la sociedad israelí le está pidiendo por el ataque de Hamás del 7 de octubre, en el que murieron 1.200 israelíes y otros 240 fueron secuestrados, y además por su gestión de la crisis de los rehenes. Es decir, la mayoría de la sociedad israelí, un porcentaje muy alto, apoya la guerra en Gaza. Lo que no apoyan es que Netanyahu no esté haciendo todos los esfuerzos que consideran que debería de hacer para liberar a estos rehenes que siguen en el territorio palestino. Oye, antes mencionabas el apoyo de Estados Unidos a Israel. ¿Es un apoyo incondicional? Si ahora se abre un frente con Irán, ¿cambiaría ese apoyo de Washington? Yo creo que esa es la gran incógnita y lo que puede determinar si la región se ve arrastrada a una guerra regional. El presidente Biden ya le dijo a Netanyahu en una llamada telefónica que Estados Unidos no participará en ningún ataque de represalia contra Irán. Ahora hay que ver hasta qué punto Washington marca una línea roja frente a ese posible ataque, a esa posible represalia de Israel por la andanada de drones y de misiles que lanzó Irán contra su territorio. Ahora me sigues contando, Trinidad. Enseguida volvemos. Te
¿Te quedas con ganas de más después de escuchar Hoy en el País? Escucha los sábados y domingos más episodios gracias a la colaboración entre Podimo y El País Audio. Estamos intentando entender qué está pasando hoy entre Irán e Israel, pero para eso tenemos que remontarnos a hace casi medio siglo. Estamos escuchando las manifestaciones en Teherán de 1979 que llevaron al derrocamiento del último Shah o rey de Irán. Ese Shah tenía el apoyo de Estados Unidos y cuando huyó se instauró la República Islámica que sigue vigente hoy en Irán. Sí, Ana, aquello fue lo que marcó las relaciones entre Irán y Estados Unidos y también con Israel en el último medio siglo, o más bien las no relaciones entre Irán y Washington, al menos oficialmente. Explícame, ¿por qué fue ese el momento en que todo se tuerce? En el caso de Estados Unidos, lo que marcó la ruptura definitiva de relaciones, que aún hoy siguen rotas, fue la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán por parte de un grupo de estudiantes islámicos, con el apoyo incluso del fundador de la República Islámica, del Ayatollah Ruhollah Khomeini. This is a message of the students in the American Embassy of Tehran. Que representó pues, una de las grandes crisis de la época. Estos estudiantes entraron, retuvieron a 90 personas, de las que 60 más o menos eran norteamericanos, los mantuvieron secuestrados 1 año y medio, y todo fue porque Estados Unidos había acogido al Shah iraní, a Reza Pahlavi, y se estaba tratando de un cáncer terminal que tenía en un hospital norteamericano. Entonces, estos estudiantes islámicos lo que le pedían a Washington era que extraditara al Shah. El presidente de entonces, Jimmy Carter, se negó, pero al final su gestión de esta crisis de los rehenes se considera que fue la razón fundamental por la que perdió la presidencia a las elecciones frente a Ronald Reagan. En el caso de Israel hay un elemento ideológico fundamental, y es que un régimen de carácter islámico como es Irán no reconoce la mera existencia de Israel, no reconoce su derecho a existir, y de hecho en los comunicados de estos días no se refería a Israel como Israel, excepto en algunas ocasiones y muchas veces entrecomillando el nombre del país. Normalmente se refiere a Israel como el régimen sionista ocupante, incluso en el territorio que ya la comunidad internacional reconoce como israelí. Y sin embargo, hasta ahora, tanto Irán como Israel han evitado atacarse de manera directa. El enfrentamiento, la confrontación entre Irán e Israel hasta ahora se solía definir como una guerra en la sombra. Pues bien, esta guerra ya ha salido de la sombra. Lo que hacían era, pues como sucedió con el bombardeo israelí de la embajada iraní en Damasco, era atacar a personas o a intereses del otro en terceros países en la región, sobre todo en Siria, en Líbano y en Irak. Irán, de hecho, su política regional la ha venido llevando a cabo a través de estos intermediarios, de estos proxies, como se dice en inglés, y por ejemplo se ve la mano de Teherán pues en los ataques de los milicianos de los rebeldes hutíes en los barcos, en el Mar Rojo, en ataques de milicias proiraníes contra intereses israelíes y sobre todo detrás de Hezbollah, que es el principal ejecutor de la política regional iraní en Oriente Próximo. Ya sé que no tienes una bola de cristal, pero ¿qué escenarios posibles se abren a partir de ahora? Sí, evidentemente haría falta una bola de cristal para saber lo que puede pasar, dado lo volátil y lo impredecible de la situación. Es cierto que tanto Irán, que ha dado muestras pues, de que no le interesa iniciar una guerra abierta, ya tienen una situación interna lo suficientemente difícil como para ahora embarcarse en una guerra. En el caso de Israel, estamos viendo cuál va a ser la respuesta que Israel va a ofrecer, pero luego entran en juego los cálculos, por ejemplo, con respecto a la supervivencia política de Netanyahu en Israel. Es impredecible la situación y habrá que esperar a ver los próximos movimientos de unos y de otros. Porque entiendo que a nadie le interesa que haya una escalada.
No, por supuesto. El resto del mundo parece estar contemplando horrorizado la posibilidad de que la guerra en Gaza termine siendo una guerra regional en Oriente Próximo que por fuerza implicaría a muchos actores y que podría arrastrar, y ese es el principal temor de Washington, también a Estados Unidos en defensa de su aliado israelí. De ahí también que Israel esté teniendo que asistir a una pequeña derrota diplomática, como es que, a pesar de que los países occidentales, el G7, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, estén condenando el ataque iraní del domingo, también están llamando a la moderación y a la contención, y no lo están haciendo solo dirigiéndose a Irán, sino a los dos. Esto es, en realidad, esa pequeña bofetada a Israel de la que se están jactando los medios oficiales iraníes. Ahora incluso el canciller Scholz, que ya sabemos que Alemania es también un férreo aliado, un gran respaldo para Israel, ha llamado a la moderación y lo ha hecho dirigiéndose a los dos, a Irán y a Israel. Trinidad, gracias, cuídate por allí. Muchas gracias a ti, Ana. Este episodio lo he realizado con diseño de sonido de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.